Buenos días por acá. Ya estamos aquí en Medellín, en el restaurante con unas personas aquí presenciales. Por favor, denos unos minutos y vamos a estar comenzando. Venga, José, les presento aquí nuestro speaker de hoy. Tenemos a don José. Ahorita vamos a estar desde más lejitos hablando. Va a estar hablando una charla muy bacana, así que compartan ese link para que se registren y se puedan conectar a otras personas. Muchas gracias por conectarse y arrancamos en unos minutos, ¿vale? Ya nos vemos. Bueno, señores y señoras, estamos a punto de comenzar. Ya vamos por allá. Está hablando ahí, ¿no? Vamos a empezar ya, así que prepárense, compartan ese link con sus amigos, otra gente, va a estar muy bueno. Ya va a empezar José a hablar, así que muchas gracias por estar. Y acuérdense que al final de esta transmisión vamos a estar rifando este Lego El Mandalorian. Acaba de terminarse la temporada en Disney Plus y está buenísimo para que se lo vean. Vamos a rifar esto para todas las personas que estén durante eso, pero tienen que llenar una encuesta que vamos a hacer al final. Así que los esperamos, ya nos vamos a ir para el otro lado y vamos a empezar la conferencia. ¿Cómo están? Bueno, yo parezco animador de fiestas, cumpleaños, piñatas, etcétera. Así que buenos días, bienvenidos. Gracias por estar acá. Para que sepan, hoy también estamos acá en vivo. Tenemos 150 y pico personas registradas. Usted va a darnos la vuelta, ¿no? Usted me sigue ahí con la cámara. Sígame pues, sígame pues. Bueno, aquí ya estamos. ¿Estamos ya en vivo? ¿Me confirman? ¿Sí? Bueno, entonces muchas gracias también a las personas que están conectadas por estar acá. Gracias a todos los que estamos aquí. Estamos aquí en Medellín, en el restaurante Kwon, en el Data Driven Day Medellín. En un mes vamos a estar en Bogotá en el Data Driven Day. Entonces de pronto ustedes están de buenas y los invitamos. Pero mientras tanto aquí estamos compartiendo un desayuno rico. ¿Está rico el desayuno o no? No son los típicos huevos, ¿no? Eso es lo bueno. Bueno, señores, muchas gracias en serio por venir. Y vamos a empezar de una vez. Nosotros estuvimos viendo, nosotros somos EDEA Networks, somos el partner más grande de SolarWinds en Latinoamérica, somos una empresa enfocada en el monitoreo de la infraestructura TI y en proveer esos servicios. Y cuando empezamos a mirar qué puede ser interesante para agregar valor a las compañías, dijimos, bueno, hoy en día todo el tema está enfocado hacia los datos. ¿Qué hacemos con tantos datos? Tenemos una cantidad de datos en la nube, tenemos una cantidad de datos en las compañías, en los softwares, en las aplicaciones, en todas partes. ¿Y qué estamos haciendo con esa información? ¿Le sacamos provecho o no le sacamos provecho? Por ahí tenemos una herramienta de analítica, por ahí algunas veces algún genio saca eso, lo baja un Excel, empieza a convertir, muestra unas tablitas, muestra unas gráficas y supuestamente sabemos acerca de qué es eso de data, ¿no? Muchas veces tenemos mucha información, pero eso no pasa nada con eso. Entonces, conocimos a mi amigo José y él nos dijo, vea, nosotros tengo una charla buenísima que yo puedo dar y hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo están las empresas aprovechando la información que tienen ellos mismos, que muchas veces no aprovechamos? ¿Ok? Que muchas veces no estamos impulsados por las decisiones. Algunas veces entra una nueva persona a la compañía que de pronto tiene un foco más fuerte hacia los datos y de repente él con 2 o 3 cosas que hace, de repente nos muestra unos insights con respecto a nuestros clientes, con respecto al desempeño de nuestra infraestructura, con respecto a muchas cosas que cambian de la noche a la mañana cómo se maneja una compañía. Entonces, quiero presentarles a José Buitrón. José Buitrón actualmente es el head, la cabeza del equipo de datos y analítica de Accenture Colombia. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en diferentes áreas relacionadas con transformación digital, datos, analítica, marketing e innovación. Tiene un MBA del Instituto de Empresa de España, especialista en marketing e ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, y ha llevado una carrera pues muy larga en temas de datos, siendo director de la unidad Advanced Analytics de Unisys, gerente de inteligencia de negocios del Banco de Avevillas y gerente de inteligencia de negocios de Carvajal Información. Así que por favor, démosle la bienvenida a José Buitrón. Eso, aplaudan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a EDEA Network
a SolarWinds por la invitación. No tengo el bozarrón que tiene Alejandro, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Muchas gracias también a los que están conectados. Bueno, ya rápidamente de lo que contó Alejandro sobre mí, lo único que añadiría es que he estado jugando en los dos lados. He tenido la oportunidad de trabajar del lado de las organizaciones con el tema de data, sufriendo los temas de data, y ahora como consultor en temas de data. Entonces, uno viendo las dos caras de la moneda, tiene un poquito más de confianza en cuando les cuenta las historias que les voy a contar, ¿no? Y un poco la idea de la sesión de hoy es compartir con ustedes historias reales, o sea, los dolores principales de las organizaciones que están en ese proceso de querer ser data driven, ¿no? ¿Qué significa ser data driven? No creo que todos lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? El tema de, y sobre todo ahora, ¿no? Con los modelos generativos o pues lo que está muy hype ahorita, que es el tema de ChatGPT, DALL-E, todo esta inteligencia artificial generativa. Entonces, las organizaciones están preguntándose, bueno, ¿cuándo vamos a llegar ahí? ¿Cuándo lo vamos a implementar? ¿Qué pasó con todas esas inversiones en data, en analítica? ¿Cuándo vamos a ser finalmente una organización data driven? Y lo interesante y que le permite a uno ser consultor es que cuando uno habla con las empresas, cada una piensa que es la que está más quedada, que el vecino de al lado está más avanzado. Mire que es que ellos están haciendo esto y montaron, y uno va a hablar con los otros y dice, no, es que los de al lado están mejor. Entonces, pues no es una buena noticia, pero lo que sí es cierto es que hay una gran oportunidad, perdón, me devuelvo un segundo, de materializar esa promesa de los datos. Es decir, hoy seguimos generando datos en cantidades. Las organizaciones siguen invirtiendo en capacidades de datos, pero realmente la velocidad y la promesa de valor de todo este tema de datos y analítica todavía le falta. O sea, hay mucho espacio para mejorar. Les traigo en el siguiente slide algunos comentarios de presidentes y líderes de organizaciones de muchas empresas. Entonces, miren, no nos vamos a quedar leyéndolos, pero ahí ven líderes de industria de petróleos, de farmacéuticas, retail, todos diciendo lo mismo que todos estamos diciendo. La data es la fuente de transformación, es el elemento diferenciador y el que nos va a permitir llegar al siguiente nivel. Todos están de acuerdo en eso, ¿ok? Sin embargo, y por eso les traigo aquí un disclaimer del presidente de Novartis, una multinacional una farmacéutica multinacional, que se han metido de lleno desde la cabeza, y eso es muy relevante. Ahorita vamos a hablar cuáles son esos principales retos de las organizaciones que quieren ser realmente data driven o tomar todas sus decisiones basadas en datos. Y él dice, miren, después de muchos años de estar en esto, lo que nos hemos dado cuenta es que el mayor reto son los datos. Todos queremos la inteligencia artificial funcionando, trayendo valor, generando valor, pero cuando uno de verdad se mete a hacerlo, el tema de la gestión de los datos, darle visibilidad a esos datos, es los primeros pasos y lo más importante y donde está el gran esfuerzo. Una cosa es que lo diga un ingeniero de datos o alguien de tecnología o un científico de datos, y otra muy distinta es que lo diga el presidente de una compañía. Eso refleja que realmente hay un compromiso desde el alto nivel en ser una organización data driven, el meterse a entender dónde están los retos de convertirse en una organización data driven. Muy bien, en el siguiente slide, poco resumimos cuáles son esos retos. Vamos a ver los retos principales, pero también dónde están encontrando desafíos. Entonces, miren, más de la mitad de las organizaciones hoy están trabajando de manera manual y están haciendo aproximaciones de experimentos de cómo realmente sacar esos datos, pero no hay una estrategia clara. ¿Qué significa una estrategia? Es decir, ok, aquí están mis objetivos estratégicos de futuro y defino cómo los datos y las capacidades analíticas me van a ayudar a alcanzarlos y cuál es ese roadmap o esos diferentes pasos que voy dando para alcanzarlos utilizando la data. Eso en más de la mitad no existe, no lo tienen claro. Entonces vemos organizaciones que pues se van por un lado a comprar una solución o por otro lado empiezan a hacer casos de uso analítica, modelos analíticos con la esperanza de
que encuentren como la veta de oro y está el valor mágico. Lo que vamos a ver es que esto necesita una estrategia e ir dando pasos muy concisos hacia el logro de esos objetivos. El valor, vamos a hablar mucho de valor. O sea, cuando las organizaciones empiezan este tema de datos, se imaginan, como les digo, el elemento mágico de esa caja negra donde yo le meto data y inmediatamente encontramos la solución a todos nuestros problemas, pero finalmente esto no lo estamos haciendo por hacer analítica, por decir que ya tenemos inteligencia artificial. El objetivo de las organizaciones es generar valor, ¿sí? Y desde ahí parte toda la discusión de cómo se conecta la generación de valor. 30% apenas está logrando generar valor a partir de todos estos esfuerzos. La cultura de datos, tercer elemento fundamental, ¿no? Entonces dicen, pero ¿por qué estamos hablando de temas de estrategia, de cultura, si este tema de datos generalmente es técnico? Quizá ahí está el principal problema, el considerar que el tema de datos y analítica es un tema técnico. Esa aproximación que ha sido, digamos, la que ha seguido muchas organizaciones, pues lo que nos está llevando es a darnos cuenta que no. Este tema de datos toca la cultura de las organizaciones. Y voy a darles un ejemplo muy sencillo. Cuando decimos, oiga, necesitamos datos de calidad. Los datos de calidad muchas veces están en el front de nuestros negocios, en la gente que atiende a nuestros clientes y que cuando va a registrar uno nuevo, porque tiene la presión de cumplir o la atención o la venta, pues ingresa, se salta a los campos y pone XX tap, 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 correo electrónico, cualquier cosa, @gmail.com, listo, porque hay que viene el siguiente, y no tiene, digamos, no ha recibido toda la transmisión digamos, del entendimiento de por qué la data es fundamental y cómo lo va a ayudar en su día a día, ¿sí? Entonces, desde esos momentos, el lograr que exista una cultura de datos en las organizaciones es fundamental. La mayoría no lo ha logrado. Esto es lo que nos dice eso. Y finalmente, el 73% de la organización está diciendo, miren, este tema es realmente desafiante. No estamos llegando a donde queremos. Entonces, no es para que nos sintamos cómodos, pero es la realidad. Todavía hay mucho espacio de mejora. Y en el siguiente slide vamos a ver que hay 3 retos fundamentales que parecen muy básicos, ¿ya? Pero son realmente los que hoy le están doliendo a las organizaciones. Lo primero, lo que les decía, no hay una estrategia de datos, no hay una conexión entre el objetivo del negocio y cómo voy a crear esas capacidades. Los datos siguen en silos y cada área de negocio los está gestionando sin conectarlos. No estoy diciendo que el objetivo es que tengamos que reunir todos los datos en un gran lago de datos. Esa no es la aproximación, pero la gestión de estos de manera aislada no está logrando obtener el valor que queremos. Y finalmente, lo que les decía, no hay un esfuerzo de las organizaciones claro en cómo genero una cultura de datos en mi empresa y logro que las personas que están en su día a día entiendan el valor de la calidad de la información. Al final, los datos es la materia prima de todos los esfuerzos hacia adelante. Muy bien. Vamos al siguiente slide, por favor, y les voy a mostrar un framework. Sí, es básicamente una guía de después de hacerlo esto muchas veces en organizaciones, cómo hemos encontrado que debería ser la guía ideal, la estrategia ideal para abordar las capacidades de datos y analítica en una organización. Y les voy a contar lo que vemos que ocurre generalmente, es un poco lo que les he mencionado. Entonces vamos a ir a ese slide, si me permiten, en el anterior, que aquí salió un poquito, pero se los voy a contar básicamente. Tiene 4 elementos. El primero es la generación de valor. Ese debería ser el primer paso que una organización realiza. ¿Qué significa generar valor? Es definir primero qué es valor para mí, ¿sí? Valor económico, pero también vamos a hablar, por ejemplo, de el valor que tiene todo el tema de sostenibilidad. ¿Cómo mido el valor generado por las iniciativas de sostenibilidad, por las iniciativas de diversidad, por ejemplo, ¿no? De innovación? Entonces, claramente lo primero que debo hacer es preocuparme por el valor económico, pero tengo que entender que hay un valor 360 que está declarado en la estrategia de cualquier compañía. Después viene el tema de la generación de los hallazgos. Vamos a recorrerlo cada uno, no se preocupen. Y es, si yo ya sé cuál es el norte, sé que tengo que construir una cultura, ¿sí? Sé que debo medir el valor,
Ahora sí yo debería irme a ver cuáles son esos casos de uso analítica que me responden a ese valor. ¿Sí? Ahí sí ya convierto o traduzco esos objetivos en un modelo analítico de segmentación, de pronóstico, para empezar a desarrollarlo, obviamente priorizado con estas estrategias de valor. Luego voy y miro cuáles son los datos, quién los tiene, quién los está gobernando para poder hacer esos casos de uso y luego sobre qué plataforma o arquitectura es que voy a desarrollar eso. Ese debería ser el norte. Sin embargo, ¿qué vemos? Que muchas organizaciones arrancan por un lado diferente. Unas se enfocan en montar el lago de datos, la bodega de datos. Necesitamos una capacidad para llenar los datos, llevemos todos los datos ahí y luego vamos a ver qué hacemos. Otras hacen casos de uso. No, vamos a, mire, yo creo que aquí en esta área de mercadeo podemos hacer un modelo de segmentación, pues consigamos los datos en Excel y bueno, y ahí corremos algo. Ese es otro camino. Un tercero, que es muy del sector financiero, es vamos a gobernar los datos. Asegurémonos que tengamos control de los datos y luego sí empezamos a desplegar. Lo que les estamos diciendo es, el norte debería ser primero la estrategia, el valor, luego identificar los casos de uso que responden, luego todo el tema de la data, la gestión, perdón, de la data y finalmente sí la plataforma. Ese debería ser el norte. Vamos a ir recorriendo los ejemplos. En el siguiente slide, poco lo que ya me adelanté y les hablé. Vamos al siguiente, por favor. Aquí un poco lo que les hablé es la definición de valor 360, la identificación por parte de las organizaciones y el reconocimiento de que existe valor económico, pero también existe valor en otros de los objetivos a nivel de experiencia de clientes, sostenibilidad, los temas de talento. Y toda la explotación de los datos y la analítica deberían ayudarnos a encontrar ese valor. Ahí todavía no ha arrancado nada técnico. En el siguiente slide vemos un ejemplo de cómo empiezo a traducir entonces la estrategia corporativa, esto es lo que se conoce como un árbol de valor, la estrategia corporativa en objetivos de negocio, los voy desmenuzando, ¿no? Entonces si yo digo, oiga, un objetivo es el crecimiento del ingreso, yo crezco por precio o por volumen, ¿ok? ¿Qué puedo hacer en precio? ¿Qué puedo hacer en volumen? Y cada una de esas palancas, luego las debo traducir a casos de uso, que es lo que los equipos analíticos hablan. Entonces, si estoy hablando de que debo ser más eficiente en mis métodos de pricing, pues seguramente necesito un análisis de sensibilidad sobre el precio, ¿no? Un modelo analítico que me permita medir eso. Ok, pero no lo voy a hacer porque a alguien se le ocurrió. Es porque hay una palanca de valor que me dice que mi objetivo es el crecimiento y uno de los subobjetivos es, ok, yo puedo crecer si soy más eficiente en todos mis temas de precio. Y por eso entonces declaro que hay un caso de uso de pricing que debo desarrollar. Esa debería ser la lógica detrás de este proceso. En el siguiente slide, lo que vemos es todo ese esfuerzo de conectar la estrategia, de desmenuzarla y dejarla lista para convertirla en casos de uso, tiene que ser ejecutada por alguien. Ahora piensen en sus organizaciones, ¿quién es esa persona? ¿Quién es el equipo que está tomando los objetivos de negocio y los está convirtiendo primero en un caso de uso analítico para que alguien lo desarrolle, lo está traduciendo, piensen quién lo está haciendo, pero luego algo más interesante y es quién le hace seguimiento, porque vamos a destinar unos recursos, vamos a comprar unas herramientas, vamos a hacer una gestión de los datos, vamos a hacer el modelo analítico, pero luego quién se va a asegurar que eso sí generó algo. Si declaramos que perseguimos un valor, el que sea, ¿quién lo va a medir? ¿Quién va a definir cuáles son los KPIs claves para decir si se encontró, no se encontró, esto no sirvió, arranquemos con otro? Entonces hay que montar un proceso, unas personas, que no estoy diciendo que son cargos, pero sí unos roles que se encarguen de esto, de conectar todo ese esfuerzo de la estrategia que ya se declaró el negocio a elementos de analítica para luego hacerle seguimiento y asegurarse que sí se está logrando el valor o parar y decir no avancemos más, cambiemos para un caso de uso nuevo. Miren que hasta ahora todo esto es gestión, es estrategia. No hemos tocado todavía los temas de analítica. Vamos al siguiente slide. Después de tener todo esto, hablamos de cultura. Entonces, también necesitamos gente, entonces, seguramente quiénes son las áreas de comunicación, el área de cultura, la PMO,
el área de recursos humanos, alguien con capacidades de ayudarnos a desarrollar esa red de agentes de cambio para que las personas adopten todo este tema de datos y analítica. Nuestras personas en nuestra organización. Tenemos que comunicar, tenemos que tener sponsor, tenemos que tener programas de entrenamiento, no solo de la gestión de los datos, sino también del uso de los productos de datos. Sí, porque nos dice, pensemos en nuestra fuerza de ventas o en nuestros agentes de servicio. Y ahorita le vamos a decir, mire, ya no, usted no agende las visitas como lo hacía, ahora abra esta aplicación, corre este programa que tiene un modelo que le va a optimizar la ruta de visita. Es lo primero que va a decir un agente comercial. No, es que yo ya sé cómo hago mi ruta. Siempre la he hecho así. ¿Okay? Y así es como a mí me funciona. Seguramente alguno ha escuchado algo de ese tipo, ¿no? Ahora, el problema no es el modelo, el problema es cómo lo convenzo para que realmente adopte ese nuevo modelo analítico. O sea, cómo genero esa cultura y diga, no, realmente en todo esto que está haciendo la compañía hay valor y debo aprovecharlo. Porque si no, todo lo que hagamos, todas las inversiones que hagamos se van a perder porque no estamos logrando el valor, nadie la está usando. Y es uno de los principales problemas. Si vamos al siguiente slide, voy a continuar. Aquí ya nos metemos ahora sí en el tema analítico. Entonces, está claro cómo conectamos. Tenemos un listado de prioridades y empiezan las discusiones. ¿Por dónde arranca mi equipo, mi capacidad a desarrollar modelos analíticos? Arranca por marketing, por ventas, por servicio al cliente, por recursos humanos, por finanzas, por logística. ¿Quién es? Entonces, hay que sentarse a priorizar. O sea, tenemos 20 oportunidades, modelos para recursos humanos, para finanzas, pero deberíamos nosotros ubicar el valor que queremos encontrar, qué tanto valor traen esos casos y qué tan difíciles son de desarrollar, qué tanto esfuerzo hay que hacer y definir. Arrancamos por lo que llamamos los mangos bajitos, las ganancias tempranas, los que traen un valor relativo mediano o bajo, pero son fáciles de hacer, o le apostamos a largo plazo y nos concentramos en los que traen el mayor valor, pero quizá tengo que hacer un esfuerzo más grande. Todas esas discusiones son parte del comité directivo, ¿no? Es donde tienen que decirle, ok, si queremos ser data driven, tenemos que ponernos de acuerdo dónde nos vamos a concentrar. En el siguiente slide, entonces, es donde decantamos todo esto. Necesitamos tener un modelo operativo, un equipo específico con roles que toma todo ese input de negocio y se pone a trabajar. Traduce toda esa priorización, desarrolla las capacidades y con las herramientas de datos y analítica, desarrolla ese backlog y va mostrando el valor de organización para que vamos diciendo, esto funciona, esto no funciona, reenfoquemos todo. Aquí es donde ya empezamos a operar con los científicos de datos, con los ingenieros de datos y empezamos a generar valor. Solo hasta aquí. Después de todo ese trabajo más estratégico, aquí es donde las organizaciones ya empiezan a mostrar valor. Y es donde empiezan a aparecer los retos de los datos. Si vamos al siguiente slide, vamos a ver que llegamos a la materia prima. Vamos al siguiente, por favor. Y es la gestión de la información. Yo les mencionaba que uno de los principales retos es cómo aseguro que tengo materia prima de calidad, datos de calidad. Lo que pasa en las organizaciones hoy en día es que no existen responsables de los datos. Todos queremos ya el producto analítico listo. Pero cuando vamos a ver, ok, para hacer un modelo analítico de ventas, pues seguramente va a tomar mucha información del equipo de ventas. Pero ellos las están procesando, ellos la están limpiando, ellos están asegurando que eso esté. ¿Qué vamos a encontrar? Muchos dicen, oh no, ¿cómo así que limpiar datos? No, yo vendo. O sea, mi función es vender, ¿cómo así que limpiar datos? Eso es de tecnología. Esa es generalmente una de las respuestas. Lo mismo el área financiera, lo mismo el área de recursos humanos. Y todo el mundo se pimponea. No, ningún área de negocio es responsable de datos. Eso es de tecnología. Resulta que en estas organizaciones, y por eso les ponía el primer mensaje, se están dando cuenta que por ahí no es. O sea, en un modelo de una organización data driven, las áreas de negocio son las que conocen sus datos, son las que pueden hacer las definiciones y son las que deberían adoptar esa responsabilidad de gestionar su data. Tecnología es un habilitador, ¿no?, de herramientas y de cómo disponibilizar los datos para que se exploten, pero no son los expertos en todas las áreas de negocio y en lo que
¿qué significa calidad? ¿Sí? Entonces, es un cambio, no es un cambio no solamente en la forma en que vemos los datos, sino en los que nos abordamos y somos responsables de ellos. Ese es el 80% del trabajo, convencer a una organización de moverse un modelo donde las áreas de negocio son las responsables de la gestión y se ven como productores de datos. Es decir, además de vender, además de gestionar el talento, además de asegurar la rentabilidad de una compañía, soy responsable del producto de datos y lo expongo para que los demás lo puedan consumir. ¿Eso significa más trabajo? Por supuesto. Significa incorporar nuevos roles técnicos a mi equipo de trabajo en talento, en finanzas que no tenía, por supuesto. Pero créanme lo que les digo cuando les cuento que muchas organizaciones en Colombia y a nivel global están migrando ese modelo. Están desarrollando sus capacidades de gestión de datos y analítica dentro de sus equipos de trabajo en un modelo, llamémoslo mucho más de marketplace. Están pensando en convertirse al interior como en un Amazon, donde existen productores de datos, de productos analíticos que exponen al resto de la organización para obtener ese valor. Es un cambio de paradigma bastante grande, pero hacia allá le están apostando. Si vamos al siguiente slide, poco esto, lo que le estoy diciendo significa eso, ¿no? Áreas de negocio responsables en toda la organización por gestionar los datos, compartirlos para que otros los encuentren y generen más valor. Bien, y ya luego, después de esto, ya en la última parte, siguiente slide, vamos al siguiente, por favor, es donde empezamos a pensar ahora sí en la arquitectura y en la plataforma de datos. Ahí es donde realmente deberíamos nosotros llegar aquí a pensar, oiga, necesitamos un lago de datos, necesitamos varios lagos de datos, necesitamos solo la bodega de datos. ¿Qué es lo que necesitamos a nivel de plataforma y herramientas? Pero miren que llegamos aquí después de todo este recorrido, ¿no? Eso es bien importante. O sea, después de haber hecho todas estas definiciones, después de haber montado todos estos procesos, es que deberíamos estar en discusión, no al revés. Muchas organizaciones, pues, desafortunadamente están hoy devolviendo todo ese trabajo precisamente porque trataron de montar esto sin tener resuelto todo lo anterior. Y pues es bastante complejo. Muy bien. Vamos entonces ahora, quiero contarles un poco en el siguiente slide, cómo luciría una organización data-driven, ¿no? Luego voy a contarles un ejemplo ya para finalizar mi intervención. En una organización data-driven 2.0 es como lo que vienen y lo que ya muchas están logrando. Lo que vemos es precisamente ese diseño tipo marketplace. Sí, es decir, lo que les mencionaba al principio. Existen proveedores de datos, pero esos proveedores de datos somos nosotros mismos, los de las áreas de negocio, los de las áreas de tecnología, quienes somos responsables de desarrollar unos productos de datos, y un producto de datos puede ser una base de datos, como puede ser un reporte, como puede ser un modelo analítico. Soy el responsable, lo gestiono. Hay un área que me da una plataforma precisamente para poder exponerlo, ¿sí? ¿Cómo lo disponibilizo? Y los usuarios o los consumidores, que también somos nosotros mismos, somos productores, pero también consumidores, podemos acceder a esas soluciones para encontrar esos productos de datos. Y en ese marketplace o en ese mercado, entonces yo sé, por ejemplo, que el área de recursos humanos tiene un modelo donde puedo sacar todos los empleados con una calificación, ¿no? Y quien ha usado ese modelo de mi organización me dice cómo se encuentra. Si es un buen modelo o no, miren, aquí hay muchos errores y le van dejando los comentarios. O sea, imagínense realmente un Amazon, pero de productos analíticos. Eso es el futuro, hacia donde se están moviendo las organizaciones, a crear un marketplace interno de datos. Llegar ahí toma tiempo, ¿okay? Y todo lo que hay en soluciones de, por ejemplo, darle visibilidad a todo el tema de la información de los diferentes activos, son los temas que empiezan a discutirse, pero, como les mencionaba, primero teniendo claro ese modelo operativo. Ya para cerrar, entonces, quiero contarles de un ejemplo y luego, pues, si quieren, podemos también abrir una sesión de preguntas al respecto. En el siguiente slide vamos a ver, vamos al siguiente, por favor. Voy a mostrarles este video un poco de
BBVA y lo que ha logrado en su camino a ser una empresa data driven. Primero veamos la solución. ¿Podemos dar clic sobre el video, por favor? No, creo que no estaba funcionando. Ok, bueno, no importa. Volvamos a la historia de BBVA. Esta, ahí. Entonces, BBVA arranca más o menos 2014 su viaje a ser una organización data driven a nivel global, BBVA España. ¿Sí? Obviamente no eran, pues no tenían las capacidades que tienen hoy. Ellos arrancaron, vamos al siguiente slide, por favor. Eso. Entonces, ¿qué es lo primero que dicen? Entonces, lo que yo les digo, definen su objetivo de negocio. Y su objetivo de negocio en ese momento fue tener la mejor experiencia de cliente posible. O sea, su foco fue la experiencia de cliente. Esa fue su estrategia. Miren que no dijeron voy a montar el mejor data lake, no, o voy a hacer la mayor cantidad de casos de uso analítica, no. Experiencia de cliente como foco de la estrategia del negocio. Crean entonces lo que en su momento fue BBVA Data Analytics, que fue un equipo interno diseñado para suplir y acompañar todo este proceso de transformación en data de BBVA. ¿Sí? Era a nivel interno. Entonces tenían pues científicos de datos, ingenieros de datos, arquitectos de datos, con ese foco. Y pues miren, estrategia, luego la parte analítica y luego la implementación de la plataforma Datio. En su momento pues fue una solución on-premise que ha venido madurando y que ha sido siendo exportada hacia los otros países. Esto es, pues arranca en España con un roadmap analítico, los casos de uso que les contaba que se priorizan y dicen, ok, de todo lo que podemos hacer para experiencia de cliente, nos vamos a enfocar el primer trimestre en estos, luego en estos, luego en estos. Entonces, desarrollaron todo esto y empezaron a trabajar en la cultura de datos muy enfocados al tema de democratización. Eso es un trabajo que al 2020 pues los lleva a crear una empresa de analítica hacia afuera. O sea, la sacan de la operación de BBVA y crean una empresa de analítica. Todo ese proceso los llevó a precisamente decir, oiga, aquí hemos desarrollado unas capacidades y crean el BBVA Factory. Ahí la fábrica de inteligencia artificial de BBVA, que ahora empieza también a exportar sus servicios o a entregar sus servicios a otras empresas. Esto que pues es un caso de éxito, lo empezamos a ver en muchas organizaciones en Colombia. Seguramente ustedes ya han oído hablar, por ejemplo, en retail de Cencosud Media, que es la capacidad de datos que se montó en Cencosud para que ese retail ahora ofrezca servicios de datos a los proveedores. El éxito también tiene su propia oferta de análisis de información para sus proveedores. Y los grupos económicos acá están trabajando la mayoría ahora oiga, si yo tengo información de un banco, tengo información además de un medio de comunicación y ahora tengo información de retail, los grupos económicos están pensando, oiga, deberían juntar todo eso, porque solo como banco tengo un pedazo de la historia, pero si sé lo que compra, tengo otro pedazo. Y si además sé a dónde está viajando, ¿no? ¿Dónde está realizando otras actividades? Pues la visión de ese cliente de la experiencia es mayor. Entonces, todos están pensando en cómo recorrer este camino, pero siempre arrancando por acá. Entonces, veamos ya simplemente esto, cuáles fueron los resultados de BBVA en el siguiente slide. Miren la evolución. 4 años, cómo crecieron en penetración móvil, en clientes digitales, en ventas, ¿no? Son números bien interesantes, pero o sea, no son resultados al azar. O sea, el mensaje aquí es un claro ejemplo de cómo un norte y un trabajo que no es inmediato, miren, eso son casi media década trabajando en volverse una organización data driven, pues los ha llevado a tener estos resultados. Y en el último slide, pues este es un reconocimiento que les dieron como a la mejor innovación financiera en el 2021. Ahí se ve un poco el reconocimiento a ese esfuerzo. Pero como estos hay muchos, quisiera cerrar finalmente en que el mensaje que les dejo es, son muy importantes las soluciones tecnológicas, por supuesto, son muy importantes las capacidades a nivel de personas, ¿sí? Tener muy buenos científicos de datos, gente que sepa de data, ingenieros de datos,
pero el primer paso y lo más importante es tener el norte claro. ¿Por qué queremos hacer esto? Y asegurarme de que voy a poder no solo tener el norte claro, sino comunicarlo y asegurar que la organización lo adopte. Con eso, creo que el resto nos queda mucho más fácil y más claro, y pues obviamente no es un trabajo de meses, ¿no? Tal vez implementar una solución se implementa en meses, pero alcanzar una organización Data Driven 2.0 es un trabajo permanente y que requiere pues mucho esfuerzo y compromiso de todos. Bueno, muchas gracias y quisiera darles el paso. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Bueno, muchas gracias, José. Preguntas, aprovechemos aquí que tenemos a José. ¿Alguien de pronto una pregunta que podemos hacerle, José? Igual al final también vamos a estar contestando varias preguntas. ¿Alguien por acá? ¿Alguno que no sea penoso? ¿Alguna pregunta para José específicamente? Yes, no. Bueno, ahorita nos metemos. Entonces, muchas gracias, José, nuevamente. Yo creo que muchas de las cosas que hablaba José, vamos a tratar de ver cómo lo conectamos. ¿Quién aquí en esta sala está en el área de TI? Hacen la mano. O sea, casi todos. Entonces, ahora vamos a pasarnos. Esa es la parte estratégica, ¿ok? Esa es la parte estratégica donde la gente de arriba, nuestros jefes, la gente de negocios, la gente que está enfocando y que invierte en nuestras áreas, ¿cierto? Es lo que espera de nosotros. Hoy en día, ¿a quién le parece de pronto difícil alguna vez justificar presupuestos de tecnología, software, etcétera, a los jefes? Alcen la mano. Es bien complicado algunas veces. Nosotros, como vendedores de software, constantemente estamos trabajando con las áreas de compras y viendo cómo hacemos para que la justificación para arriba no sea simplemente, no, es que si no tenemos esto, mejor dicho, tenemos tantas vulnerabilidades, tantos problemas, esto y aquello, pero justificar esto a nivel de negocios es extremadamente importante, porque si no, la plata no sale. Yo me acuerdo una vez en una junta directiva escogiendo qué íbamos a mochar del presupuesto de tecnología. Y el gerente de TI tratando de explicar qué era cada una de las soluciones. ¿Entiendes? Y la gente de compras y el presidente y el financiero tratando de ver cómo entendía de dónde vamos a sacar $100,000 que hay que mocharle el presupuesto. Y él solamente quería saber qué era 100% fundamental. O sea, ¿esto qué hace? Si lo quitamos, ¿qué pasa? No, que se cae. Entonces, no. ¿Esto qué hace? Si lo quitamos, ¿qué pasa? ¿Me entienden? Y este man, en vez de simplemente estar ahí, fue muy inteligente en voltear el tema de cómo no solamente me quitan el presupuesto, sino cómo hago empezar a poner temas de negocio para decir que la inversión acá va a generar más ventas, más negocios, más cosas. Y fue un genio, porque aunque nos mocharon varias cosas, él logró un nuevo sistema, específicamente en ese momento un ERP que necesitamos, que logró justificar y que ya había cierta evangelización, ya había cierto inception en las mentes de estas personas que se necesitaba ese ERP puntualmente en este ejemplo que estoy dando. Pero entonces vamos a ver cómo conectamos un poquitico eso. Antes de eso, ¿cómo está el desayunito? ¿Rico? ¿Aguanta? Bueno, qué pena los que están en el streaming, no hay desayuno para ustedes, pero tenemos una rifa al final, entonces por favor se quedan ahí conectados. Y tengo una noticia. ¿Quién escuchó por ahí que estábamos rifando un viaje a la gente que viniera por acá? ¿Ah? ¿Sí escucharon? Por eso vinieron, ¿no? Diga la verdad. Por el desayuno y por la rifa. Pues, señores, nosotros llevamos ya 5 años siendo Andicom Cartagena. ¿Quién ha estado aquí en Andicom Cartagena? ¿Algunos de ustedes? Andicom Cartagena es el evento que se puede justificar en cualquier forma para que ustedes le digan a sus jefes que tienen que ir. ¿Ok? Ese se puede justificar muy fácil. Es el evento de tecnología más grande de Colombia. Y nosotros este año estamos nuevamente patrocinando el evento. Y uno de ustedes
se va para Andicom 2023. ¿Cómo es que se llama? Involve Digital no sé qué. Ahí está, ahí está. Get into the digital world. Uf, está muy gomelo, ¿no? Entonces, uno de ustedes se va a ir con nosotros todos los gastos pagos, tiquetes, hoteles, viáticos y la entrada a Andicom para las personas que llenen la encuesta. ¿Ok? ¿Quieren ir o no? ¿Aguanta? Yo creo que sí aguanta. Es 6, 7 y 8 de septiembre. Entonces estamos con tiempo para que pidan permiso, ¿vale? Para que cuadren las vacaciones y una vez para quedarse el fin de semana en Cartagena. Entonces, les pido, acá, en esta parte de acá, está el QR Code. Solamente las personas que estén hasta el final del evento y que llenen la encuesta, participan y aquí mismo lo vamos a rifar, ¿vale? Adicionalmente les tenemos unos regalitos que están por llegar. Qué pena, teníamos unas agendas, unos esferos para que tomaran notas de todos estos datos súper importantes, pero no puedo echarle tierra porque es un cliente nuestro el que no cumplió la entrega. Entonces, pero ya está a punto de llegar, esperamos que, ya incluso fuimos a recogerlo directamente a la sede principal, le tenemos un detallito para todos los que están acá. Si no alcanza a llegar, se lo mandamos a sus casas y a sus oficinas. Pero entonces vamos a continuar. Y para la gente que está en el streaming, tenemos también una rifita. Las personas también van a tener ahorita un link para contestar la encuesta. Y en la encuesta, las personas que contesten la encuesta van a participar por una cabeza Lego de El Mandalorian, que ahorita está muy de moda. Buenísima la serie. Yo sé que aquí todos somos geeks. Y listo, vamos a continuar entonces. Entonces, ahora bien el tema es toda esta parte súper estratégica que de pronto algunos entendieron y de pronto otros no, ¿me entiendes? De pronto a algunos nos pasó por arriba de la cabeza toda esta parte estratégica y otros sí, no, oiga, es que esto es lo que yo necesitaba escuchar para ver cómo hago para empezar a justificar más mi estrategia de TI, porque es importante todo el tema de mi data, dónde la tengo, qué hacemos con esto y vamos a ver cómo conectamos esto. Nosotros en EDEA Networks y con SolarWinds nos enfocamos en la parte de la infraestructura TI, ¿ok? Hay 1000 tipos de softwares, hay diferentes cosas, hay diferentes capas, hay diferentes ecosistemas. Nosotros estamos enfocados en una parte de ese ecosistema muy importante y vamos a ver cómo conectamos esto. ¿Quién conoce este término? Data blind. ¿Lo han escuchado? ¿Qué significa data blind? Aquí para los bilingües, los gringos. Ciego a los datos. ¿Quién alguna vez se ha sentido que de pronto tengo una cantidad de datos y no tengo ni idea qué hacer con eso? Y las herramientas actuales que tengo de BI y analítica, y la gente de arriba no ve valor en eso todavía. Porque es nuestra responsabilidad desde abajo y desde internamente empezar a proponer estas estrategias. ¿De dónde sale esta información? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Y cómo esto afecta al negocio de una forma tan estratégica que podemos justificar las inversiones especialmente, pero agregando valor. La diferencia entre un gerente de TI, una cabeza de esta área, y los colaboradores y los influenciadores que están metidos acá, entre que haya presupuesto para sus cosas y no, es que entendamos muy bien la estrategia de negocio. Cómo lo que hacemos verdaderamente agrega valor, genera ingresos adicionales, optimizaciones, eficiencias, etcétera. Nosotros en SolarWinds nos hemos enfocado justamente en eso, en las eficiencias. ¿Ok? Nosotros queremos ver es qué información tenemos. ¿Dónde está esa información? ¿Entienden? Nosotros nos hemos enfocado en esa parte del monitoreo. Incluso en otra conferencia que damos, que no sé si se han conectado, que hablamos de la historia del observability, explicamos un poco de dónde sale todo eso. ¿De dónde es que sale toda esta información de los datos? Porque antes de que existiera todo este mundo de TI, todos estos servidores, todo esto demás, los veo muy juiciosos llenando la encuesta, muy bien. Antes de que pasara todo eso, veníamos de un mundo de maquinaria, de la revolución industrial,
de todas estas máquinas que empezaron a crear los primeros carros, las primeras fábricas, la primera masificación de producción, y eso eventualmente evolucionó hacia la tecnología. Pero cuando ya llegamos a una gerencia a preguntar acerca de los datos que habían, cuántos datos hay, qué hay y todo lo que recolectamos, ahí nos quedamos un poco como no sabemos qué hacer. ¿Cuántas teras de datos tenemos por si las moscas? ¿Cuánto estamos pagando de storage en la nube, de almacenamiento, por cosas que algún día van a funcionar? ¿Alguna vez le han hecho la pregunta? O cuando les dicen por qué necesitamos más y por qué más, y cada día es más, ¿no? Cada día más. ¿Quiénes de ustedes hace 5 años se imaginaban de la cantidad de datos que iban a tener montada en la nube o en sus bases de datos? De la cantidad de cosas que iban a necesitar. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan cuando todos abrimos nuestra cuenta de Gmail y que nos decían que teníamos 17 gigas y uno pensaba que eso nunca se lo iba a gastar uno? ¿Cuántos de ustedes ya hicieron el upgrade a la tera? Porque eso ya se acabó hace rato, ¿no? Cada día evolucionamos más y pareciera que todo eso de cloud que era tan barato, todo eso de almacenamiento que era tan económico, de repente empieza a volverse ya un costo considerable en nuestro ecosistema de productos que tenemos de IT, ¿o no? Sin darnos cuenta empezamos a tener unos costos impresionantes y no hacemos nada con esos datos. No los hacemos, pero primero ni siquiera sabemos qué estamos mirando, qué estamos haciendo. Entonces, dentro de ese aspecto, esto se desconectó. Ya. Yo aquí tengo nomás unas pequeñas imágenes, es de todos esos datos y análisis que hacemos, ¿qué nos dice? ¿Qué alertas nos genera? ¿Qué podemos aprender de eso? Cada vez que algo se dañó, ¿qué aprendimos? ¿O simplemente seguimos constantemente arreglando lo que se daña constantemente y ya? Probablemente sí. Se vuelve a dañar y 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 ya empezamos a decir que hay que hacer una cantidad de arreglos en la infraestructura, cambiar esto, cambiar aquello, más RAM, más capacidad, más procesamiento, más esto, más aquello, pero muchas veces no estamos verdaderamente mirando qué estamos haciendo con esos datos. Pero no solamente con los datos que tenemos de la empresa, sino con los datos que salen de nuestras propias aplicaciones, de lo que pasó, cuántas veces se cayó, qué pasó con todo esto. Eso es lo que nosotros nos encargamos en el tema de SolarWinds. Analizar esta información, ver durante mucho tiempo y empezar a aprender ese machine learning de qué está pasando y cómo empezamos a mejorar sus áreas de TI para reducir el tiempo que ustedes gastan en operaciones minúsculas, que no deberíamos tener más personas en las áreas simplemente atendiendo una cantidad de bobadas de los usuarios finales, cuando eso lo puede hacer un software por nosotros. Entonces, cuando nos quedamos ahí, empezamos a meternos, nosotros nos metimos muy fuerte en el tema de observabilidad y monitoreo. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre el monitoreo y la observabilidad? ¿Alguien por ahí? Vamos a participar acá. ¿Cómo es tu nombre? Angelita. ¿Qué es la diferencia? La diferencia del monitoreo es que son las métricas por separado y la observabilidad es la capacidad de unir todo eso para tener una plataforma integral y poder observar efectivamente qué es lo que está pasando en un sistema, en un proceso de negocio, en una aplicación. Un aplauso para Angelita, por favor. Ella sí hizo la tarea, ella se está googleando por ahí. Efectivamente, nosotros venimos de muchos años de monitorear y monitorear y monitorear y monitorear y nuestros clientes. ¿Y qué hago con toda esa información? Lo que le da ahorita a José. ¿Qué hago con la información? Porque esa es la parte más complicada de verdaderamente ser data driven. Es todo pensado en cómo funciona, no solamente el almacenamiento. A mí, ¿para qué me sirve saber las ventas si no sé qué verdaderamente fue ese pequeño insight que hizo que este trimestre, que este mes se disparara esto? ¿Me entienden? ¿Para qué me sirve todas las caídas que hubieron si yo no, al final no puedo tomar unas soluciones y ofrecer una verdadera solución a los problemas constantes que están pasando entre la compañía?
Exactamente. ¿Cómo es su nombre? Lina. Lina dice que no está conectado con la métrica de negocio, solamente es interno. Y ellos lo ven simplemente como un área por allá aparte, ¿me entienden? Y ahí es donde nosotros, desde nuestras áreas de TI, tenemos que empezar a mirar y aprender. Y la razón por la que ustedes están probablemente hoy acá. ¿Cómo empiezo yo a conectar y agregar valor para asegurar que estamos cambiando? En los últimos 10, 15 años, hay una industria especialmente que cambió completamente de un modelo de ventas presenciales a un modelo de ventas virtuales. ¿Alguien sabe cuál es? Los aviones. Hoy en día, cuando hace 10 años habían equipos de ventas enfocados en ofrecer los mejores temas para agencias, para vender todo esto, hoy en día las ventas dependen 100% del área de marketing. De mirar esos precios, de analizar la información. ¿Ustedes saben cuántas veces cambia un precio de un tiquete durante un día? ¿Cuántas creen? Algunas veces más de 100 veces. Ustedes se meten ahorita y les sale un precio. Se meten en media hora y les sale unos centavos, unos pesitos más. De repente se meten a otra hora y pum, se disparó. Porque ellos están monitoreando constantemente la competencia, cuánto queda, cuánto no queda y los históricos de eso, que eso es al final la observabilidad gigante que logran. Me dice cuánto puedo sobrevender o no basado en simplemente los datos y la estadística. Y me dice, si vendo por lo menos un 10% adicional del vuelo, sé por estadísticamente que solamente se me van a quedar o uno o ninguno se me queda en el aeropuerto. Y le echamos la culpa obviamente que llega de último, que de malas, que ya se vendió su cuerpo, su puesto, que tenía que llegar temprano, ¿entiendes? Que ya está cerrado el vuelo, que esto y aquello. Pero es un tema de estadística, cambió muy fuertemente. Entonces, como decía Angelita, del monitoreo de la observabilidad, ha cambiado muchas cosas, pero especialmente algo de lo más importante y lo que decía Lina ahorita es cómo nuestra área se está encargado de la reputación de la compañía. La cantidad de empresas que por problemas de nuestra área han sufrido problemas de marca son gigantes. Desde los temas de los días sin IVAs, los Falabelas, los Alcostos, etcétera, ¿se acuerdan? ¿Cómo afectó la marca eso? ¿Me entienden? Esa disponibilidad, que se cayeran las plataformas, esto y aquello. Que nosotros mantengamos la empresa andando, porque es verdaderamente lo que hacemos. Nosotros mantenemos la empresa andando. Y si nosotros la cagamos, ¿quién es el afectado? Nuestra marca, nuestra reputación, nos atacan en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del monitoreo ya está solucionado. SolarWinds es líder mundial en monitoreo y ya sabemos que funciona, ya hemos logrado ahorrarle a compañías cientos de miles de dólares en personal, en tiempos, en movimientos, en 1000 cosas. Ahorita estamos metidos en el mundo de la observabilidad, que es ya, el monitoreo está enfocado en las incógnitas conocidas. ¿Qué se cayó? ¿Qué se prendió? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué capacidad estamos llegando a los límites? En nuestras bases de datos, ¿qué query no está funcionando? ¿Me entienden? Diferentes cosas que muchas herramientas tienen, pero que nadie como SolarWinds logra compilar diferentes áreas, desde la parte de redes, de la parte de bases de datos, de la parte de red, de web, de la parte de aplicaciones, de todos los diferentes componentes de nuestra infraestructura TI, logramos compilarlo todo dentro de un solo dashboard y meternos ahí. Y finalmente, es lo que hablaba Angelita, el monitoreo está solamente enfocado en disponibilidad, desempeño y capacidad. Eso todos lo sabemos, ¿no? Es más, a mí algunas veces me impresiona ciertas empresas ya de tamaño robusto que todavía están ahorrando platica y no están invirtiendo en monitoreo. Les falta una mega cagada y que se les caiga algo bien fuerte para que digan, oye, yo les dije hace rato que teníamos que comprar una herramienta de esas, ¿no? Pero ya nos metemos en el mundo de las métricas,
el rastreo y los registros de todo eso que pasó. Y eso combinándolo junto nos da la verdadera observabilidad, y todo eso hay que guardarlo en alguna parte. Y eso ocupa una cantidad de espacio en la nube o en los servidores en todas partes para poder al final tener inteligencia sobre esos datos. Entonces nosotros sabemos que el tema de Data Driven es un componente gigante que compele muchas áreas, pero desde nuestra área solamente estamos viendo es qué hacemos con los datos que del área de TI podemos recopilar para agregar valor a los diferentes negocios. Entonces, claramente, ahí estamos metidos en el mundo del SolarWinds. Y para contarles un poquitico más acerca de este tema de SolarWinds, brevemente, un overview de nuestros productos y servicios, y especialmente la parte de data, que tiene que ver con la parte de base de datos, especialmente con nuestras soluciones de DPA y de EPM, el monitoreo y analizador de la información. Les quiero dar la bienvenida a Juan Manzano. Este man no estaba listo, ¿verdad? Les presento un amigo. Venga, Juan. Aquí le tengo lo suyo. Juan Manzano es nuestro Channel Manager para México, Latinoamérica, Colombia y el Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá. Juan Manzano es directamente de SolarWinds. Y antes de que empecemos con Juan, ¿ya todos llenaron la encuesta? ¿Ya llenaron la encuesta? No se les olvide llenar la encuesta, que es muy importante. Y a también las personas que están conectadas, muchas gracias por aquí persistir aquí. Al final vamos a estar rifando el Mandalorian y ustedes acá. ¿Vamos bien? ¿Más cafecito? El Mandalorian, se acaba de enterar. Conéctese a ver si se lo gana. Ahí de una vez inscríbase en el virtual también. Vamos a hacer otros eventos. Dentro de un mes vamos a estar en Bogotá y también vamos a estar con otro speaker hablando acerca también de otros temas también relacionados con data, y espero que ustedes se conecten a ese virtualmente, pues. Juan, bienvenido. Aquí ya los preparé, se los calenté. ¿Listo? Bueno, muy buenos días. Les queremos agradecer en nombre de SolarWinds que hayan podido madrugar y acompañarnos el día de hoy. Sabíamos que venían a tomar un desayuno bien particular, un poco diferente, nada de los huevitos, como dijo Alejandro al inicio, una experiencia bien chévere, bien interesante. Y empatando un poco con lo que escucharon ya de José, lo que acaba de decir Alejandro, desde la óptica de SolarWinds, lo que queremos básicamente es poderles dar herramientas a las organizaciones para que, como han escuchado hasta el momento, los líderes de IT puedan tomar decisiones basados en datos, en datos reales, y que obviamente permitan esa justificación, como escucharon ahora de Alejandro. Normalmente nos encontramos que el tipo de proyectos de infraestructura al momento de llegar en las famosas juntas de aprobación, los comités de aprobación, se vuelve complejo justificar el porqué de una inversión, el porqué comprar un nuevo almacenamiento, el porqué llevar un servicio a la nube, por qué se requiere ampliar la capacidad de la granja de virtualización. Bueno, un poco de eso es lo que vamos a ver a continuación. No está agarrando el siguiente. Qué pena allí, un tema allí con el Zoom que nos está dando un poco de lata. El amigo Murphy que no falta, ¿no? Ya habíamos probado y todo estaba bien, y ahorita ya el Zoom fue el que nos enredó un poquito. Ok, ya está funcionando. Entonces, Alejandro les decía, Juan Manzano, yo soy Juan Pablo Manzano, yo estoy encargado en este momento como Strategic Channel Account Manager para lo que, digamos, la mayoría de los vendors que cubren Latinoamérica llaman MCLA, que es México y MCLA. MCLA es un término que acuñan todos, que significa Multicountry Latinoamérica, que en estricta teoría o en la práctica es Latinoamérica sin México y Brasil, para hacerlo más fácil. En mi caso puntual, yo también cubro México, entonces lo único que no veo a nivel regional es Brasil.
Ahora les voy a hablar muy brevemente un poco de SolarWinds. SolarWinds es una compañía que nació en 1999, es decir, ya tenemos 24 años en operación. Tradicionalmente siempre nos han reconocido por temas de monitoreo, particularmente por temas de monitoreo de networking, pero venimos hace ya más de 10 años trabajando fuertemente en temas de monitoreo a nivel del data center, en temas de seguridad y en soluciones también de Service Desk. Estos son un poco los datos que les gustan a los americanos. En el Fortune 500, básicamente 498 de esas compañías hacen parte de nuestros clientes. Estos son algunos datos relevantes en términos del mercado americano. Cerca de 36 adquisiciones a lo largo de todo este tiempo, tanto de compañías como de productos que permiten robustecer las soluciones que entregamos hoy al mercado. Hoy somos un poco más de 2.500 empleados a nivel global, con una cobertura de más de 20 oficinas a nivel global. Particularmente nuestra oficina principal o el headquarter está ubicado en Austin, Texas, que es como el nuevo Silicon Valley, hablando en términos de los ejes tecnológicos en Estados Unidos. Y nuestra oficina para Latinoamérica está basada en Miami. Hoy contamos con 386,000 clientes a nivel global y arriba de 290 patentes, 296 para ser exacto, distribuidas entre los 56 productos que componen nuestro portafolio. Tranquilos, no voy a hablar de los 56, vamos a hablar de algunos principales que tienen el foco marcado en monitoreo y en observabilidad. Y finalmente, tenemos una comunidad que se llama el TUAC, que para hacerlo muy breve es algo así como el Facebook de nuestros usuarios. Esta es una comunidad bastante colaborativa en donde interactúan los usuarios finales y todas las áreas del corporativo, pasando por Tech Support, toda la gente de los Product Managers, Product Marketing Managers, la gente de soporte, y básicamente es una línea de comunicación directa entre los usuarios finales, nuestros canales, los distribuidores y el corporativo. Allí básicamente todo lo que tiene que ver con soporte, nuevas versiones y demás, todo el tiempo se está, digamos, compartiendo. Ahora, les mencionaba, tradicionalmente nos han reconocido todo el tiempo como líderes en monitoreo. Los analistas de mercado, Gartner, Forrester, IDC y demás, hasta final del año pasado nos seguían manteniendo como líderes en temas de monitoreo networking, terceros en monitoreo a nivel de lo que nosotros llamamos System Management o Data Center. Y esto básicamente, toda esta tradición del monitoreo, pues venimos trabajando muy fuerte en llegar al siguiente nivel, que como lo mencionaba Alejandro hace un ratito, pues es la evolución del monitoreo. Entonces, en términos de monitoreo, generalmente nuestros clientes o los clientes tocan nuestras puertas o nos buscan básicamente porque requieren una solución que les permita identificar y resolver problemas. Adicionalmente, pues para todos es claro que los entornos de TI son completamente cambiantes, evolucionan todo el tiempo, fusiones de compañías, separaciones de compañías, nuevos departamentos, nuevos tipos de aplicaciones, nuevas plataformas. Entonces esto hace que nuestro trabajo a nivel de TI tenga bastante sabor, ¿cierto? Bastante picante. Todo el tiempo tenemos que estar tratando de ir a la velocidad del mercado y alinearnos en función del negocio. Y al final, lo que buscan también muchos clientes es poder tener una visibilidad unificada. ¿Y a qué me refiero con esto? Tener una herramienta que me permita abarcar, si no todos, la gran mayoría de las plataformas. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se tienen herramientas de nicho, herramientas de monitoreo de red, de servidores, de virtualización, de almacenamientos, y todas desconectadas. No hay comunicación entre ellas. Entonces esto genera muchos gaps a nivel de la infraestructura de TI, los famosos war rooms o las salas de crisis. Nos sientan a todos y empieza el director, bueno, ¿qué está pasando en la red? Y empieza el de red, no, todo está bien, vea, aquí está mi indicador, todo está en verde. Ok, entonces no es la red. Bueno, los servidores también, vea, todo está en verde, vea, en ningún lado dice que hay problemas. La virtualización y así sucesivamente. Al final dicen todos que todo está bien, pero como decimos coloquialmente en Medellín, y el rancho ardiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las aplicaciones siguen teniendo problemas,
la experiencia de los usuarios me dicta y me dice que algo está pasando, pero cuando bajamos a nivel de las plataformas, pues todo dice que está bien. Entonces, aquí es donde se requieren soluciones que me permitan tener una visibilidad general, en el mejor de los casos 360, y que al final del día esa experiencia de los usuarios, esa experiencia digital, yo la pueda medir, la pueda aterrizar y eso se pueda transformar en que le podamos entregar información a los líderes de TI para que puedan justificar las inversiones. Cada vez más, y lo escucharon de Alejandro, las respuestas de los financieros, de los CFOs, es que TI no sabe sino pedir plata. Es que todo lo que pide TI es caro. Entonces, es muy importante a estas alturas poder justificarle al negocio por qué se requiere una inversión, por qué una nueva plataforma, por qué un nuevo almacenamiento, por qué comprar más servidores para la granja de virtualización y poder justificar esto con datos reales. ¿Ok? Entonces, tradicionalmente, hasta hace poco se conocía la plataforma de SolarWinds como la plataforma de Orión. Hoy por hoy ese nombre se está migrando hacia simplemente plataforma SolarWinds. Lo voy a explicar un poco más adelante porque ahora tenemos una solución de observabilidad o Hybrid Cloud Observability que me permite ver la plataforma de manera transversal. Es una plataforma on-premise, pero también estamos trabajando en este momento fuertemente en tener una solución software as a service. Entonces, hoy por hoy las dos plataformas se integran, trabajan de manera conjunta y a futuro van a ir migrando funcionalidades que están hoy en el on-premise hacia la plataforma software as a service. Entonces, esto lo que permite a las organizaciones es poder tener control con descubrimiento automático y permitir poder abarcar la infraestructura completa. También obtener mejoras de rendimiento. Cuando yo tengo capacidad de encontrar la causa raíz de los problemas, pues obviamente va a que esos famosos war rooms o las salas de crisis se vean casi que desaparecidas, porque cuando yo sé cuál es la causa raíz, no tengo que reunir a nadie, sino que esa persona va a saber qué es lo que está pasando, por qué está pasando y qué debe hacer para resolverlo si es un patrón de comportamiento. Al final, obviamente, esto va a hacer que TI responda más rápido. Y cuando hablamos de que TI responde más rápido, está más alineado con los objetivos de negocio de la compañía. Al final del día, cuando todo funciona bien en TI, los tiempos de respuesta, la experiencia de los usuarios y obviamente la calidad del servicio y hasta el goodwill de la compañía se ven positivamente impactados. Entonces, aquí voy a pasar muy rápido, básicamente mencionándoles los productos principales de cada una de las líneas de monitoreo, por decirlo de alguna forma. Tradicionalmente, el NPM o Network Performance Monitor es, digamos, nuestro buque insignia, nuestra plataforma con la cual esta compañía creció hasta el día de hoy. El NPM es principalmente la solución que permite monitorear cualquier dispositivo a nivel de networking, siempre y cuando hable SNMP versión 1, 2 o 3, se va a poder monitorear indistintamente del dispositivo que sea. Luego tenemos capacidades de manejo de configuraciones con el Network Configuration Manager, poder hacer respaldos de configuraciones de los dispositivos de red, poder saber quién ha hecho algún cambio en la configuración de esos dispositivos y tener capacidades de auditoría o hacer análisis forense. ¿Quién hizo qué? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cambió una lista de acceso? ¿Cómo se impactó? Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con el Network Configuration Manager. Adicionalmente, algo no menos importante, análisis de tráfico. Si yo requiero poder medir el ancho de banda o poder saber cómo se está consumiendo el ancho de banda o a dónde nuestros usuarios se están conectando, entonces esto me va a permitir poder saber quién de mis usuarios está conectado a servicios de streaming, quiénes están enviando información a, no sé, Facebook, Twitter, cualquier tipo de red social, quiénes están haciendo uso de las plataformas del ERP, de facturación, etcétera, y poder saber específicamente cómo se está consumiendo el ancho de banda y qué tipo de impacto está teniendo sobre la operación. Adicionalmente, IP Address Manager. Esto es una solución de IPAM que básicamente me permite poder tener control de las direcciones IPs a nivel de la infraestructura. Es decir, dejar de usar la famosa hoja de Excel en donde todos los administradores de red tienen acceso a ella
yo no sé cuáles direcciones puedan estar usadas, reservadas, zombies, y poder generar allí algún tipo de problema a nivel de asignación o que empiezo a tener problemas porque hay IPs duplicadas. Entonces, esta solución básicamente lo que permite es tener un control centralizado con integración hacia los DNS, hacia los DHCPs, sin importar que sean Unix o de Microsoft, y poder hacer una gestión de redes y superredes mucho más sencilla. Luego tenemos User Device Tracker, es una solución que me permite a nivel de puertos de los switches poder saber quién está haciendo qué. Incluso integrándome con directorio activo, saber qué usuario específico con su MAC address es el que está enviando o recibiendo algún tipo de tráfico, y de alguna manera poder también detectar si hay algún tipo de problema o de sabotaje de inyección de código o de cualquier cosa que pueda estar haciendo un usuario autorizado o no, poder bloquear ese puerto, generar una zona de cuarentena o incluso apagar el puerto para evitar cualquier tipo de sabotaje que se pueda estar dando. Luego tenemos una solución que se llama el BNQM o VoIP and Network Quality Manager, que como su nombre lo indica, me permite hacer monitoreo de sistemas voz IP Cisco de Avaya y adicionalmente capacidades de IP-SLA, es decir, poder medir jitter, MOS, packet loss, calidad de servicio, etcétera, para dispositivos capa 2, capa 3. Y al final, y no menos importante, tenemos una solución que se llama el NAM o Network Automation Management, que básicamente es la suma de todos los productos que están viendo arriba, más los productos que me permiten escalabilidad. Y cuando hablo de escalabilidad, son motores de poleo adicional, es decir, motores de captura, los servidores que me permiten soportar mayor capacidad de usuarios conectados a la plataforma, y tener un nivel de soporte y de tiempos de respuesta de tech support de manera o en tiempos de respuesta mucho más cortos, con SLAs reducidos. Luego, a nivel de System Management, o como lo llamo yo más del lado del data center, tenemos otras soluciones que apuntan al monitoreo de servidores y aplicaciones. Este módulo que se llama el SAM, que es el primero de la izquierda, es el módulo más flexible que tenemos dentro del portafolio, básicamente porque me permite monitorear desde los servidores, cuando hablo de servidores físicos, desde los fierros, integrándose con las herramientas nativas de los vendors, y adicionalmente todo lo que tenga un servidor físico o virtual instalado, es decir, del sistema operativo hacia arriba, cualquier tipo de componente que tenga instalado. Modificaciones a parámetros de seguridad o parámetros de compliance que debe cumplir la organización. Esto me va a enviar alertas y me va a permitir saber qué están haciendo esos usuarios y definir también mecanismos de, por ejemplo, desinstalar ese tipo de instalaciones adicionales o bloquear o reducir los accesos de los usuarios que están haciendo ese tipo de labores. Al final también tiene capacidades de auditoría para, por ejemplo, SQL Server, poder definir acciones de tipo auditoría, saber quién está haciendo modificación en los datos o accesos no autorizados en los datos. Luego tenemos un portafolio de seguridad que ha venido creciendo en los últimos 5 o 6 años. Hoy contamos con una solución tipo SIEM que se llama Security Event Manager, que como les mencionaba es una solución de correlación de eventos, que también tiene capacidades de Syslock Server y que su mayor ventaja es que se descarga a partir de una appliance virtual. Es la única solución dentro del portafolio que les he mencionado hasta ahora que no es solo software, sino que se descarga una appliance, tan pronto como ustedes descargan el appliance, configuran el nombre de la máquina y la IP y pasan directamente a hacer la configuración de reglas. Si lo comparamos con otros SIEM del mercado en donde hay que comprar la solución de software, hay que comprar cierto hardware, hay que implementar, hay que hacer el hardenizado, como se llama coloquialmente, tanto a nivel del hardware, luego como a nivel del software, y luego después de varias semanas o meses poder pasar a hacer la configuración. En este caso, como ven, es bastante rápido y es una solución de bajo costo comparativamente hablando con la mayoría de los proveedores de soluciones SIEM. Seguimos con Patch Manager. Patch Manager es una solución que, como su nombre lo indica, me permite hacer parchado de estaciones de trabajo y servidores. Se integra con WSUS y me permite poder parchar soluciones de Microsoft, soluciones tipo Mac y soluciones tipo Unix.
Access Right Manager es una solución que, como su nombre lo indica, me permite saber quién tiene acceso a qué en términos de file server, en términos de directorio activo, en términos de Active Directory. Hoy por hoy no hay necesidad de mencionar los nombres de quienes han sido atacados, pero todos hemos visto las noticias, particularmente en Medellín, temas de ransomware. Este tipo de soluciones me permite saber rápidamente quién pueda estar siendo afectado cuando tenemos ese tipo de soluciones, porque estamos sabiendo quién está cambiando permisos, quién está accediendo de manera como lo esté haciendo a nuestros file server, al directorio activo y etcétera. Es una solución de muy rápida implementación y de muy bajo costo. Seguido tenemos una solución que se llama ServView, que es básicamente un FTP seguro, con la diferencia que es una herramienta centralizada, que me permite manejar encripción en las tres partes, en destino, en la capa central y en el origen, y que me permite hacer transferencias de archivos seguros. Y finalmente está el Threat Monitor, que todos, tanto en Android como en iOS, tenemos ahora unas notificaciones que a mi parecer me parecen un poco odiosas, y es que te empiezan a decir, tienes que cambiar tu contraseña en 334 aplicaciones. ¿Saben por qué pasa eso? Porque constantemente lo mismo que hace el iOS y que hace el Android, hacen este tipo de soluciones. Están validando nuestras direcciones de correo en diferentes bases de datos de seguridad en Internet y pueden saber si esas cuentas han estado vulnerables de algún tipo. De manera que esta solución a nivel de cuentas corporativas está haciendo consultas entre 15 y 30 minutos para validar si esas cuentas corporativas han sido de alguna manera vulneradas o han estado expuestas a algún tipo de ataque en Internet. Todo esto se los conté así muy rápidamente para poder hacer ahora el clic hacia la observabilidad. Hoy nosotros como SolarWinds seguimos manteniendo las dos opciones, es decir, para clientes que, como decía Alejandro, se quieren mantener en el monitoreo. El monitoreo generalmente es entender el qué está pasando en el sistema. Tradicionalmente hemos sido reconocidos por eso y ahora estamos yendo una capa más arriba, que es movernos hacia la observabilidad. Y cuando hablamos de observabilidad, pues es poder habilitar a las organizaciones a que con toda esa información puedan tomar decisiones en función del negocio, ya no solamente en función de las áreas o de las capas de tecnología, sino a nivel del negocio. Como escucharon ustedes, ¿quiénes son los dueños de la información? ¿Nadie se anima? Esa es la palabra. Los dueños de la información son los usuarios. Ese tema, ese paradigma de que cada que preguntan, ay, ¿quiénes son los dueños de la información? Ah, los de tecnología. No, señor, los dueños de la información son los usuarios de negocio. Como escucharon en dos ocasiones, TI es un habilitador, no es el responsable de los datos, porque a veces se confunden que porque como TI tiene que hacer respaldo de los datos, entonces descargan esa responsabilidad en TI, pero los dueños de la información son los usuarios. Los analistas de mercado dicen hoy que la información es el nuevo petróleo, los datos es el nuevo petróleo. El mejor ejemplo de esto es cuántas compañías desaparecieron en pandemia. ¿Cuántas compañías simplemente se acabaron porque no fueron capaces de dar el paso de la transformación digital? ¿Recuerdan? ¿Cuántos empleos se perdieron al inicio de la pandemia? Entonces, ese es un muy buen driver en términos de esto. ¿Cómo nosotros apoyamos esto también en función de lo que les acabo de mencionar? Simplificando. Todos esos productos que les mencioné anteriormente tienen sus propias métricas, su propio dimensionamiento. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, yéndonos hacia la observabilidad, es simplificar todo esto, empaquetando en un producto que me permita cubrir ese 360 y con unos modelos de precios también bastante agresivos. Al final del día, esto lo que permite es poder a las organizaciones cubrir más. Es decir, si hoy estoy gastando X dinero solamente cubriendo monitoreo de la red y algunas capacidades de servidores, ahora básicamente por lo mismo o por un poco más voy a permitir que puedan expandir ese cubrimiento hacia el data center,
que puedan también cubrir temas de aplicaciones, que tengan una mejor visibilidad de esa infraestructura tecnológica que al final del día es la que soporta todos los procesos de negocio. ¿Cómo se llama el producto? Hybrid Cloud Observability. Recuerdan que les decía al inicio, entendemos y comprendemos que hoy por hoy todas las organizaciones soportan ambientes on-premise, soportan servicios hosteados, es decir, en algún tercero, Tigo, Claro, Telefónica, Lumen, cualquier distribuidor o cualquier proveedor de nubes privadas. Ahora también se están moviendo hacia servicios de nube pública, AWS, Azure, GCP. Entonces, esos ambientes híbridos requieren poder tener una infraestructura que les permita manejar todo centralizado y tener la capacidad de poder entender cuando algo está sucediendo entre esos ambientes híbridos, entender cuál es la causa raíz. Entonces, volviendo al tema, lo planteaba Alejandro. ¿Qué es el monitoreo y qué es la observabilidad? Cuando hablamos de monitoreo, la palabra que siempre sale en nuestro medio es apagando incendios, ¿cierto? Ah, es que los de TI se la pasan apagando incendios. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque somos generalmente reactivos. Esperamos a que algo suceda para poder tomar una acción. Esto me permite entender, cuando monitoreo, me permite entender el qué está pasando, qué está haciendo el sistema. ¿Cómo lo hacemos? Colectando un montón de información a nivel de la infraestructura que al final del día me permite entender qué está pasando. Si lo vemos desde la observabilidad, esto, como les mencionaba, es una capa más arriba, un nivel más arriba, que me permite, primero que nada, dejar de estar apagando incendios y volverme más proactivo. Es decir, entender qué está pasando en la plataforma, cómo está funcionando y cuando se presentan problemas, entender el por qué. Ahí es donde está la diferencia. Entender el por qué está pasando. Poder identificar si son patrones de comportamiento. Ah, es que un caso puntual. Hay una máquina que es la que soporta el carrito de compras. Cuando ya le dan el checkout para hacer la compra en un retail o en algún tipo de comercio de este tipo. Y justo cuando estoy haciendo el checkout, la transacción falla. ¿Qué sentimos cada uno de nosotros cuando estamos haciendo esa compra? Llámese en el Éxito, en Falabella, en Amazon, lo que sea. Me gasté 15 minutos haciendo todo esto y cuando ya tiene que cobrarme la tarjeta de crédito, esta vaina falló. Después de que eso sucede, generalmente, ¿qué pasa? Intentamos una o dos veces, ¿cierto? Si no funciona, pues si estaba en éxito.com, me voy a cualquier otro retail y allá hago la transacción. Eso tiene unos impactos fuertes desde todo punto de vista. A nivel de la infraestructura, porque obviamente hay un montón de KPIs o de OKRs o de objetivos que se están impactando, ¿cierto? Si lo vemos desde la óptica de negocio, se están perdiendo ventas. ¿Por qué se están perdiendo las ventas? ¿Es un problema de la aplicación? ¿Es un problema de la infraestructura? Cuando hacemos doble clic, resulta que es un tema de asignación dinámica de recursos en ese servidor que no tuvo forma de ampliar la memoria y soportar las 5,000 o 10,000 transacciones concurrentes que habían y por eso se reventó la transacción. Entonces, vean cómo esa cadena de eventos al final del día termina afectando el goodwill de la compañía, la estabilidad de las plataformas, los objetivos de crecimiento en ventas de la organización y obviamente al final del día, ¿a quién es el primero que paga los platos rotos? ¿A quién es el primero que queman? Al administrador de la plataforma. ¿Por qué? Porque no sabía o no supo darse cuenta que ese servidor iba a requerir asignación dinámica o más memoria o más almacenamiento o lo que fuese para poder mantener esos objetivos de venta de la compañía. ¿Recuerdan? Lo mencionaba José, después lo mencionó Alejandro, que esto es muy importante. O sea, hoy por hoy, si las áreas de TI son capaces de prever este tipo de cosas y justificarle a la organización por qué se requieren más inversiones, por qué necesito más almacenamientos, por qué necesito más servidores, por qué necesito migrarme a un servicio de nube privada o pública con ciertas condiciones, al final del día están alineados ustedes como organización de TI con el negocio. Y esas respuestas hacia el negocio van a ser más efectivas y obviamente están alineadas
con la estabilidad y el goodwill del negocio. Entonces, en términos de la observabilidad, me permite saber qué está haciendo el sistema. Ya no, no solamente saber el qué, sino el por qué. Enriqueciendo toda esa información y explotando la información a nivel de monitoreo. Esto básicamente es posible porque nuestra solución es completamente agnóstica. Es decir, como ven ustedes, tenemos capacidades de prácticamente todos los jugadores del mercado en términos de networking. Tenemos capacidades a nivel de prácticamente todos los principales vendors de hardware, a nivel de Docker, Kubernetes. Hoy estamos preparados, integración con mesas de servicio. ServiceNow es una de las que tenemos con integración nativa. SolarWinds Service Desk, que es nuestra solución de mesa de ayuda, también tiene una integración nativa con estas soluciones. Tenemos capacidades de poder desplegar en sistemas on-premise, en sistemas hosteados o en nube pública, como ya les mencioné. Al final del día es cómo podemos ayudarles en el estado actual, que básicamente es poder tener el monitoreo de todas estas capas de negocio, estas capas de tecnología, perdón, y poderlos llevar al estado futuro, que básicamente es poder tomar toda esa información y explotarla en función del negocio. No solamente poder responder esas preguntas, como les decía en la famosa sala de crisis, de que todas las capas, no, todo está en verde, bases de datos, las aplicaciones, la red, los servidores, no, es poder integrar esto de manera que al final del día esas respuestas estén en función del negocio, en poder saber, es que los objetivos de ventas, como decía Alejandro, se van a incrementar en 25%. Entonces, si yo como área de tecnología sé que el objetivo del negocio es incrementar las ventas en un 25%, tengo que tener la capacidad de proyectar cómo la infraestructura debe crecer para poder soportar ese crecimiento. Y este tipo de soluciones me van a permitir, como área de tecnología, sustentar los crecimientos o las inversiones que se requieren. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, pues el paso 1 es la colección de todos estos datos, como les he mencionado. En el paso 2 es a nivel de los administradores de TI, los analistas de servidores, los ingenieros de red, los DBAs, los administradores de aplicación, poderle entregar información normalizada que les permita entender qué está pasando, por qué está pasando y poder ajustar tuercas de manera anticipada, de manera proactiva. A nivel de las áreas de DevOps, de SecOps o de CloudOps, poder entregar información que les permita visibilidad a nivel de la plataforma, todos esos insights que les permita responder cada vez más rápido. Han escuchado el término microservicios, ¿cierto? Los desarrollos que antes, no, vamos a hacer una aplicación o vamos a hacer una mejora de esta aplicación y esto nos va a tomar 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. La pandemia nos enseñó que eso ya no existe, ¿cierto? Después de ahí fue que vino el término del DevOps, desarrollos a la velocidad de la luz, respuestas a la infraestructura y al negocio a la velocidad de un clic, ¿cierto? Entonces, proveer toda esa información y esa visibilidad hace que estas áreas puedan entregar mayor valor y obviamente estar alineadas con el negocio. Y al final del día es poderle dar a los líderes de IT todas las herramientas para justificar el porqué de las inversiones, como les decía. Si nos tenemos que alinear a los objetivos de organización de crecimiento, pues fácilmente poder venir con tableros ejecutivos y mostrarle a los financieros, a la junta directiva, cómo está la infraestructura y en función de ese crecimiento que quieren tener, hacia dónde la debemos llevar. El mejor, digamos, la forma más fácil de entender la diferencia entre el monitoreo y la observabilidad. ¿Recuerdan hace unos años cuando todos queríamos o tener en el auto la pantalla con los mapas y la navegación o comprar el Garmin o cualquier dispositivo GPS? Y decíamos, bueno, ahora sí ya no nos volvemos a perder. Ahora ya sé en dónde está todo y puedo fácilmente moverme por la ciudad. Ese es el mejor ejemplo del monitoreo. ¿Por qué? Porque tengo un mapa que me permite ver todos los puntos de interés, todos los datos que estoy colectando y al final del día entender disponibilidad y rendimiento.
Pero luego llegan aplicaciones como el Waze o el Google Maps o otras que hay en el mercado y rompen este tema, ¿cierto? Porque ya no era solamente ver el mapa, sino hacer parte del mapa, y cuando digo hacer parte del mapa es poder entender cuál es la mejor ruta, o sea, cómo conecto el punto A con el punto B, cuáles opciones tengo para llegar en menor tiempo, en dónde hay posibles atascos o tráfico, y adicionalmente no solamente la mejor ruta, sino que me da diferentes opciones para llegar del punto A al punto B. Entonces, ese es el mejor ejemplo para definir qué es la observabilidad. Es poder seguir colectando esa data, pero ahora teniendo conexiones entre todos esos puntos de datos, y al final del día lo que me permite es mayor visibilidad. Esto básicamente, desde el punto de vista de Hybrid Cloud Observability, lo que me permite es todos esos productos que ustedes vieron al inicio, ahora se convierten en funcionalidades. Entonces, cuando les hablaba de simplificar y empaquetar, aquí se resume. Cada uno de estos ítems que ustedes ven allí es un producto en lo que nosotros hoy llamamos modelo a la carta, que podemos seguir ofreciendo desde la óptica del monitoreo, pero si lo queremos llevar a un nivel más arriba, que es básicamente la observabilidad, es ofrecer un producto empaquetado que me va a permitir tener una visibilidad mucho más alta, una visibilidad también mucho más profunda y que me permite alinearme con los objetivos de negocio. Ahora, hay un tema no menor que son las bases de datos. Cuando nos embarcamos en un proceso de observabilidad, hay algo que no puede quedar por fuera y ese tema son las bases de datos. Si yo voy a empezar a ajustar cada una de las capas de tecnología, a mejorar tiempos de respuesta, hacer que la infraestructura funcione de mejor manera, pues no puedo dejar por fuera las bases de datos. Y aquí hay algunas estadísticas importantes que dan los analistas de mercado. Y es que mencionan que en promedio el 70% de los problemas de las aplicaciones son causados por la base de datos. Hay otros que dicen que el 75% de las bases de datos se van a estar migrando hacia servicios de nube desde el año anterior, desde 2022. Otros dicen que el 70% de las aplicaciones de negocio hoy están corriendo desde bases de datos open source o no SQL. Entonces, esto también nos marca un crecimiento importante de este tipo de servicios. Al final del día, lo que queremos con nuestras soluciones es ayudar a tener un alcance mucho más real en términos de observabilidad, tomando en cuenta los datos y las bases de datos. Esto básicamente lo podemos lograr con soluciones de mejoramiento de rendimiento, como es el Database Performance Analyzer, que como les decía hace un rato, soporta motores SQL, que son o motores estructurados, Oracle, SQL, Sybase, DB2, MySQL, PostgreSQL, y del lado de SQL Server tenemos una adquisición que se hizo hace poco menos de 2 años, que se denomina SQL Sentry, que tiene algunos features que son amados por usuarios de este tipo de motor de base de datos, y hoy tenemos la capacidad de poderlo vender integrado junto con el DPA para poder ayudar a las organizaciones a tener mejor control y obtener mejoras de rendimiento en este tipo de motores de bases de datos. Y si lo vemos desde la óptica de los motores no SQL, pues está el Database Performance Monitor, que básicamente me permite mejorar el rendimiento de estos sistemas de código abierto, mejorar la salud, ayudar sobre todo a los equipos de desarrollo, a los equipos de DevOps, a entender qué está pasando y de qué manera podemos mejorar tanto el código como el performance del sistema. Eso muy rápidamente era lo que queríamos contarles como SolarWinds. Como lo ven, lo que buscamos es darle herramientas a las organizaciones, apoyándolos en si quieren crecer el monitoreo, que probablemente pueda ser muy modular o muy de silo, pero también dando la opción y apalancando que si quieren ir al siguiente nivel, que es tener observabilidad, tenemos soluciones que los van a ayudar a poder responder a esas necesidades de negocio y a esas consultas que vienen desde los niveles, lo que se denomina el C-Level, o desde el management con respecto a cómo hago para que los servicios de negocio o las plataformas que
por las cuales llega el ingreso a la compañía sean más estables, tengan mayor capacidad y obviamente estén en función de lo que se espera del negocio. Entonces, les agradecemos mucho por habernos acompañado. Vamos a seguir aquí con Alejo y al final de la intervención de Alejo vamos a tener ahí un espacio para preguntas y respuestas tanto de la primera sesión de José como la de Alejo y la mía. Muchísimas gracias.